queremos conocer su parecer. Usted ha hablado bastante en las últimas horas precisamente sobre este punto, sobre este ítem, y ha señalado que el kirchnerismo tiene una intención bien clara respecto de esta reforma. Sí, digamos, yo he hablado ahora, ayer y hoy, a raíz de una presentación que hizo en el Consejo de la Magistratura el representante del Poder Ejecutivo. Presentación en la cual cuestiona algunos traslados dispuestos en los últimos años y propone allí alguna medida. Y bueno, a mí no me parece correcto esto, me parece que esos traslados están perfectamente bien hechos, no son objetables. Y lo que yo veo detrás de esta iniciativa es un embate más contra la justicia independiente, contra la justicia autónoma. Lo sumo a lo que también pasó la semana pasada o está pasando con el pedido de juicio político al Procurador General que aparentemente va a impulsar el gobierno para remover al doctor Eduardo Casal. Lo relaciono con el apuro que el gobierno ha tenido en aprobar listas de conjueces. Y mientras esto pasa, el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es mandar al Senado los más de 200 pliegos que están en el Ministerio de Justicia esperando que el gobierno se decida a remitirlos al Senado para obtener el acuerdo. Es decir, hay un elevadísimo número de vacantes hoy en día en la justicia, cercanas a 1/3 del total de cargos. Están los pliegos y el gobierno no manda esos pliegos, pero en cambio sí quiere nombrar jueces subrogantes, con jueces. Ahora inventa esto de los traslados para dar marcha atrás, casualmente con jueces que están llevando adelante causas de la máxima importancia y que son causas en las que se investigan hechos de corrupción cometidos por exfuncionarios. Entonces, a mí me parece que está bastante claro cuál es el objetivo del gobierno, que no es otro que la impunidad. Maru, por favor. Nelly, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, digo, estamos hablando de, me imagino usted está hablando de los jueces Bertuzzi y Bruglia, que son los de la Sala 1 y que tienen en su caso, por ejemplo, la causa cuadrada. Son 10 en total los jueces que fueron trasladados. Y entiendo que el planteo de Ustarroz o del oficialismo en el Consejo tiene que ver con traslados asimétricos. Y ponen un ejemplo que me gustaría conocer su opinión. ¿Qué pasa si hoy el gobierno impulsa que el Consejo de la Magistratura traslade a jueces, por ejemplo, Ramos Padilla, el juez de Dolores, para que ocupe la vacante que se generó en el juzgado de Claudio Bonadío? Y ese traslado fuera y quedara firme con el solo voto de los consejeros. ¿Cómo lo verían ustedes? Bueno, el traslado ese, digamos, de acuerdo con la acordada 7 de la Corte, que es la que reguló y estableció los criterios para hacer los traslados, es un traslado que sería posible. Habría que ver si la antigüedad que tiene el juez Ramos Padilla en Dolores es suficiente. Se requieren 4 años de antigüedad en el cargo antes de ser trasladado. Se requiere una discusión en el Consejo y que el Consejo apruebe ese traslado con 2/3 de votos. Y después, por supuesto, el Poder Ejecutivo que dicte un decreto. Si el oficialismo lo planteara, daríamos la discusión, como damos todas las discusiones. Te lo pregunto porque digo, más allá del objetivo que uno pueda ver que tiene el oficialismo en este intento porque en realidad lo que está pidiendo el oficialismo es que se envíen los pliegos de estos jueces al Senado para que entonces el proceso de nombramiento, de ocupación de ese cargo, quede firme y sea transparente. Esto a primera vista no estaría mal. El problema, dice usted, es lo que esconde esta maniobra. Yo creo que detrás de esa maniobra hay una trampa, por 2 razones. En primer lugar, porque de acuerdo con esa acordada 7 de la Corte Suprema, cuando un juez federal es trasladado de un cargo de juez federal a otro cargo de juez federal, no hace falta ningún acuerdo del Senado. De acuerdo con la Corte, solo hace falta acuerdo del Senado cuando un juez nacional, un juez ordinario, es trasladado a la jurisdicción federal. Estos son todos jueces federales que pasaron de federal a federal. Sí, pero por lo tanto, distintas. Igual no quiero meterme en la discusión técnica porque vamos a dejar afuera a un montón de personas en la discusión, pero sí me interesaba conocer su opinión respecto de un poder judicial que vivimos pidiendo que sea transparente, independiente. ¿Cómo podemos hacer? Digo, porque el gobierno va a enviar una reforma judicial, que si uno lo mira, por ejemplo,
donde pide el juicio por jurados, donde pide una justicia realmente federal, que tenga más recursos, que tenga más jueces, que sean por concursos. En los papeles y en el concepto eso no está mal. ¿Cómo hacemos entonces para que la oposición y oficialismo puedan ponerse de acuerdo para dar lugar al nacimiento de una justicia justa y que además funcione en tiempo? En el Consejo de la Magistratura son más las veces que estamos de acuerdo que las que estamos en desacuerdo, entre quienes son oficialistas y quienes no somos oficialistas. De modo que si el gobierno propone una reforma judicial razonable y adecuada, va a ser muy fácil que nos pongamos de acuerdo. Pero yo insisto, Maru, yo dudo de las intenciones del gobierno, porque yo no me explico por qué hay más de 200 pliegos durmiendo en el Ministerio de Justicia y el gobierno apura la designación de conjueces. ¿Por qué no apura la designación de jueces de la Constitución, como corresponde, con acuerdo del Senado y designación por el Poder Ejecutivo? Esto a mí me llama la atención y esto no ayuda a que tengamos una buena justicia. Hoy estamos cerca de tener 1/3 de cargos vacantes. El Poder Ejecutivo tiene las ternas en el Ministerio de Justicia y no manda los pedidos de acuerdo al Senado. ¿Cuál es la razón de esa demora? Doctor Tonelli, Pero insisto, que no se... Gracias por su tiempo, doctor. A ustedes, que sigan muy bien. Chao, hasta luego.